Consumo como ninguno. Contaminación, me quejo del humo de mi alrededor. Me quejo del cambio climático, Dios qué calor. El agua que bebo es puro sudor. Me compro unos tenis, un buen pantalón. El móvil más caro, la Generation, lo compro a plazos. Tarjeta en mano, posteo que injusto muere un africano. Son mis hermanos que aquí no están. Mueren personas por este coltán. Pero da igual, la próxima tablet la pienso comprar. El niño explotado por el gin barato viene de Vietnam. Yo quemo los bosques para fabricar. Quemando mi alma, quemo billetera. Me importa una mierda si mueres ahí fuera. Critico en mi Twitter la nueva era hipócrita mientras mi madre prepara la cena. La ayuda es cínica, es la actitud. Deseo eterno y recurso finito. La tierra prescrito ya nuestro ataúd. Yeah. Hey, ¿qué pasa, chavalada? ¿Qué tal estáis? Bueno, supongo y espero que bien. El caso es que es evidente de lo que vengo a hablar, ¿verdad? Y vengo a hablar del consumo responsable. Y creo, sinceramente, que es un tema que deberíamos reflexionar no solo hoy, sino todos los días, día a día, en cada acción de nuestro día, ¿ok? Bueno, y antes de continuar, me gustaría que tengáis presente el concepto de necesidad, que es un concepto muy importante, que puede ser etéreo y puede caber discusión dependiendo a quién le preguntes. Así que por aquí os dejaré el link donde hablo de esto, ¿ok? El caso es que vamos a hacer un análisis general de una serie de factores que en los últimos 50, 70 años nos han llevado hasta aquí. Aunque esto realmente comenzó a materializarse por el año 1840, segunda revolución industrial. A partir de este hito histórico comienzan a darse una serie de factores, por ejemplo, un aumento del comercio, un aumento poblacional. ¿Por qué se da este aumento poblacional? Porque hay mejor hábito alimenticio de la población o mejor hábito de higiene. Entonces a partir de ahí comenzamos a ver cómo crece la curva poblacional. Veamos. Bueno, pues aquí tenemos una tabla que es extraída de la ONU, puede ser extraída de cualquier otro sitio, en la que se nos presenta los miles de millones de personas que han sido registradas desde 1900 hasta 2020. Estos datos pueden ser extraídos de cualquier otro sitio, básicamente porque es un dato que es bastante fácil de acceder a él, el número de personas que hemos sido a lo largo del tiempo. En fin, que en el año 1900 observamos que hay 1,65 miles de millones de personas y en 50 años, en el año 1950, que va a ser nuestro año de referencia para hacer el estudio, el análisis general, han pasado a ser 2,5 miles de millones. Eso implica que se ha multiplicado por un factor de 1,5. Sin embargo, en 70 años después, es decir, desde 1950 hasta 2020, hemos crecido hasta convertirnos en 7,5 miles de millones de personas, lo que implica que desde 1950 hasta hoy no hemos multiplicado por 3. Es decir, en el mismo espacio temporal, más o menos, hemos duplicado nuestro factor de crecimiento. De hecho, se observa que desde el año 1900 hasta 1940, 1950, el crecimiento es paulatino. Sin embargo, a partir de esta fecha sucede algo y comenzamos a crecer cuasi exponencialmente. Podríamos discutir si el problema es una sobrepoblación, un exceso poblacional. Si de hecho todos podemos vivir en Texas holgadamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema puede ser la cantidad ingente de recursos que necesitamos este número de personas que vivimos en el mundo. Esto me plantea una cosa. ¿Estamos reviviendo a Malthus? ¿Malthus? ¿Quién es ese? Thomas Malthus fue un erudito británico que en el año 1798 dijo que el crecimiento o la producción de alimentos era aritmética. 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3, 3 más 1 es igual a 4 y así sucesivamente. Pero que sin embargo el crecimiento poblacional era exponencial, 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Llegaría un momento que la producción de alimentos iba a ser menor que la capacidad que ésta tuviera de alimentar a toda la población porque diferían el tipo de crecimiento de una cosa u otra. A esto se le llamó la barrera malthusiana, por suavizar las cosas, pero en realidad a esto se le conoce como la catástrofe malthusiana. Es decir, cuando los recursos, en este caso alimenticios, no pueden dar abasto a la población que les demanda. Lo que no tuvo en cuenta este erudito es que gracias a la tecnología hemos podido romper la barrera malthusiana, puesto que hemos seguido creciendo y además alimentando una cantidad de bocas en constante crecimiento. Y por supuesto, no
tenía en cuenta el índice de reabsorción de residuos que tiene la propia naturaleza. El problema es cuando ya se sobrepasa ese índice, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. El caso es, la pregunta es, ¿podríamos estar llegando a otra frontera malthusiana? Por otro lado, otro suceso importante fue la apertura comercial del mundo que se produjo alrededor de 1947 con la creación de la GATT, actualmente conocida como la Organización Mundial del Comercio. En este gráfico nos damos cuenta que entre 1950 y 1970 el crecimiento de las exportaciones fue tímido, pero a partir de ahí su crecimiento es cada vez mayor, exponencial. En 1950 se generan 62.000 millones, sin embargo, 70 años más tarde, 182 billones. Sí, un 182 con 12 ceros detrás, lo que significa un crecimiento de 300 veces. Esto es evidente, un crecimiento del consumo implica un crecimiento de la explotación de recursos. Ya, profe, pero si crece la población, crecerá el consumo, ¿no? En términos generales. Ya, eso es cierto. Eso solo nos dejaría el problema del exceso poblacional si éste debería o no controlarse. Pero la pregunta es, ¿consume una persona del 1950 lo mismo que una persona de 2019-2020? Si esto fuera cierto, el consumo medio por personas debería ser el mismo. Entonces, diríamos, el problema es que ha crecido la población. Pero, ¿y si ha crecido la población y además el consumo en términos reales? Bien, si tenemos en cuenta el dinero generado de las exportaciones en cada momento de la historia, entre el número de individuos que había en ese momento de la historia, incluso descontando el efecto de la inflación, es decir, el efecto que produce el crecimiento de los precios, nos daría como resultado que una persona en 1950 generaba $20. Sin embargo, a día de hoy genera $2.000. Es decir, en términos reales, 100 veces más, alrededor de 100 veces más. Profe, pero esto es bueno, ¿verdad? Para la economía, más consumo, más trabajo, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero ¿a costa de qué? ¿Podríamos hacer lo mismo de una manera mucho más responsable? ¿Cómo afecta nuestro comportamiento a los recursos naturales? Bien, vamos a hablar de estos dos factores. Factores que son muy característicos en nuestra historia en los últimos 50 años, que son el plástico y el CO2. Además, ya de entrada podemos observar cómo a partir de 1950 hasta nuestros días, el comportamiento es análogo a dos cosas que ya hemos dicho antes, al crecimiento comercial, es decir, a la apertura comercial del mundo, y al crecimiento poblacional. Podemos observar cómo producimos, básicamente porque consumimos, hacemos uso de nuestra libertad de consumo, cómo producimos externalidades al medio ambiente. El caso es que, por ejemplo, el plástico en el año 1950 produce 1,5 millones de toneladas métricas y, sin embargo, en el año 2018 unas 360 millones de toneladas métricas, lo que implica un crecimiento de 240 veces. Y en el caso del CO2, alrededor de 1.500 toneladas en el año 1950 y a día de hoy unas 10.000. Por lo tanto, ha crecido 7 veces más. Es evidente que algo está pasando, ¿no? Pongamos un ejemplo más específico. China tiene dos de los elementos fundamentales para darnos cuenta de esto: superpoblación y superproducción. De hecho, a China se le conoce como la fábrica del mundo. Pues el problema es este. La contaminación se ha convertido en un problema endémico y ellos están acostumbrados a vivir con mascarillas, por ejemplo. Si se puede ser más específicos y dado que en el confinamiento China tuvo que dejar de producir, este es China antes del confinamiento, después, antes, después, antes. De hecho, se estima que mueren 7 millones de personas al año de forma prematura por la contaminación. Sí, 7 millones. El caso es que estos datos no me los estoy inventando yo. Por ejemplo, estos son los datos que expone la Organización Mundial del Comercio para el año 2017 en China. Observamos cómo China está muy por delante del resto del mundo en exportaciones. Eso implica mayor producción, mayor consumo de combustibles, por ejemplo. Además de la superpoblación que hemos dicho anteriormente, nos damos cuenta de que todo esto está justificado. La contaminación está relacionada directamente con el consumo, eso está claro. Y además, como dije en vídeos anteriores en el canal, los recursos son limitados, finitos.
Es decir, hay que asignarlos eficientemente. Pero la pregunta es, ¿y si no lo estamos haciendo así? Todas nuestras acciones aquí, por ejemplo, en España, se ven reflejadas en el resto del mundo. Por lo tanto, los recursos que hay en esos lugares se están asignando eficientemente. Es decir, por ejemplo, los recursos hídricos se están asignando para las necesidades básicas o se están asignando para necesidades que no son realmente necesarias. Esa es la pregunta que deberíamos plantearnos. Veamos un ejemplo más cercano y sencillo si cabe. Aquí tenemos a Pepe y Pepe ha salido hoy a comprarse 3 prendas. Una camiseta que proviene de China, unos pantalones Levi's que provienen de Bangladesh y unas zapatillas Nike que provienen de Vietnam. Ahora queremos saber cuál es la huella hídrica. ¿Cuántos recursos hídricos ha utilizado Pepe para vestirse así? Es decir, ¿cuánto consumo de agua? Se estima que una camiseta, por ejemplo, consume 2.000 litros de agua. Los pantalones 11.000 y unas zapatillas 4.500. Esto implica que el total es de 17.500 litros de agua que necesita Pepe para vestirse como se viste. Y además, una camiseta emite 4 kilogramos de CO2 a la atmósfera, los pantalones 13 y unas zapatillas unos 10. Por lo tanto, ¿cuánto emite CO2 en este caso Pepe a la atmósfera? Unos 27 más o menos. Además, si traducimos esto en dinero, se va a gastar más o menos unos 180 euros. Podríamos discutir si comprarse un pantalón, unas zapatillas y una camiseta al año es necesario, y llegaríamos en su mayoría a estar de acuerdo. Pero el caso es que el consumo de ropa en España en el año 2019 fue de 565 euros por persona. Eso implica 3 veces más. Lo único que tenemos que hacer es cálculos. Mientras mayor presión sobre los recursos a través del consumo, mayor será la contaminación. Pepe tiene la capacidad de decidir si es necesario o no tener 5 pares de zapatillas, 5 pantalones y 10 camisetas. Profe, pero si consumimos poco y adecuadamente, la Tierra tiene la capacidad de recuperarse, de reabsorber esos residuos, ¿no? Sí, exactamente. Pero si no lo hacemos, la Tierra tiene un índice de reabsorción de residuos, pero si lo sobrepasamos un año, otro y otro y lo acumulamos así hasta el siguiente, pues... Ivan Illich, autor y educador de una corriente denominada de crecimiento, además de ser ecologista, por supuesto, criticaba el hecho de que la educación estaba al servicio del consumo, es decir, se educaba para el consumo. Más allá de la veracidad o no de esta afirmación, debemos preguntarnos una cosa. ¿Estudiamos para hacer el mundo un lugar mejor? ¿O estudiamos para tener un buen trabajo que nos permita tener más dinero y así consumir más? Planteémonos una cosa, ¿y si no hemos roto la barrera malthusiana? ¿Solo hemos aplazado el momento de llegar hasta ella gracias a la tecnología? ¿Cuánto tiempo la tecnología podrá permitirnos seguir aplazando ese momento? Si queremos seguir con el consumo actual que tenemos, claro. Debemos pensar que todo lo que nosotros hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es consumo. Consumimos aire, compramos pan, compramos leche, consumimos música y arte, consumimos combustibles. Todo es consumo. Y todas esas acciones tienen un impacto específico en nuestro entorno o general en el mundo. Debemos pensar cuán necesario es lo que yo estoy haciendo, en qué frecuencia, en qué cantidad, de qué manera. Yo no tengo las respuestas a esas cosas, la tienes tú. Pero sí tengo una cosa que decirte, todas las acciones individuales cuentan. Cuentan y no tienen nada que ver con el pensamiento político que promulguemos, ni con el credo, ni con la religión. Porque tu acción, la mía, crean realidades en otros lugares del mundo, que luego podemos ver a través de efectos colaterales, la pobreza, la contaminación, etc. Bueno, espero que esto haya servido para que vosotros reflexionéis acerca del consumo responsable y cuál es el papel que desempeñamos en este mundo, ¿ok? Venga, un abrazo, un beso y hasta luego.